Showwood Production y otro juego Piranha Bytes. A single prisoner altered the fate of hundreds, but he paid a high price for it. Ok, ¿qué pasó? Gothic II. Ahí está Diego. Y el otro quién es, Gorn. Y la maldita barrera. ¿No la habíamos destruido? Ah. Son los eventos de cuando mandamos al durmiente a la mierda. Y a la barrera también. Es un pequeño resumen de lo que pasó previamente en el Gothic I. Un buen trabajo. Esa última misión estaba re bugueada. Una pesadilla. Se derrumba el templo. Corre, macho. He defeated the sleeper, destroyed the barrier. But while all the other prisoners escaped, he remained behind in the rubble. Nadie me viene a ayudar. Qué soretes. It was I who dispatched him against the sleeper. Now it is I who brings him back from there. He is weak and has forgotten much. Ayúdame, viejo. He is alive. No, mi armadura. Back. There you are again. I never thought the two of us would meet again. I feel like I spent 3 weeks lying under a load of rocks. Well, so you did. Only the magic within your armor kept you alive. I had feared I might not be able to rescue you from the debris of the temple, but enough of that. You're here now. There's a new threat that we have to deal with. ¿Qué? ¿De qué nueva amenaza estás hablando, viejo? ¿Estás loco? After the fall of the barrier and the banishment of the sleeper, Beliar's wrath has grown even greater. A mighty artifact, so it is written in the old scriptures, will be brought back to this world when the god of darkness sends his henchmen out to search. This search has long since begun. Beliar's henchmen are desecrating the oldest shrines of the gods. The guardians of these holy places have awakened, and their wrath makes the earth tremble. Porque los subtítulos están en italiano. Every powerful magician on this island could sense this wrath. Se despertaron y están enojados. And some of them have certainly begun to face the threat. Mala idea interrumpir su sueño eterno. Ah, pero lo mató como si fuera nada. You must become their ally. That's the only way to stop Beliar. Lo que digas. Ahora tenemos mucho tiempo, el durmiente ha sido derrotado. At least we have enough time now. I did it. The sleeper has been banned. You vanquished him, so much is true. But it's not within our power to stop the war that ensues now. With his final furious scream, the sleeper has set into movement the armies of darkness. It was an order to all evil creatures, a word of power that they were all bound to obey. His last order was, "Come," and they came, all of them, even the dragons. Dragons? They are creatures of an ancient power. I can sense their presence, even here. And they have gathered an entire army of lowly servant creatures around them. Where's this army now? La trama de Skyrim antes de que Skyrim fuera popular. In the Valley of Mines near Corinus, and they're getting ready to attack. We do not have much time left. ¿Y qué hacemos? What can we do? This time we cannot handle it by ourselves. Only the power of Innos will help us against these dragons. A group of paladins is stationed in the city of Corinus, not far from here. They possess a powerful artifact which could help us to defeat the dragons. Excelente. They call it the Eye of Innos. You need to get hold of this artifact. Tell the paladins about the threat. You must convince their leader to support us.
And once you have talked to him, you need to find the artifact of Beliar. It is the counterpiece to the Eye of Enos. ¿Algo más? It must not fall into the hands of evil. Me pondré en marcha. I'll be on my way as fast as I can. Good. And one more thing. Don't tell anyone that you've talked to me. Above all, don't tell any magician. Le voy a decir a Since todo I el have gone mundo. into exile, the Circle of Fire has taken me for dead, and that's a good thing. Bueno, vamos a investigar un poco la torre de cerdas, ya que nos va a mandar a cerrar el mundo, por lo menos que nos dé un montón de cosas. Que dice acá, poción de curación, ingredientes, bla bla bla, ok. Toca esto. Oh, ¿qué tenemos acá? Cofre. Dame todo. Dame todo, dale. ¿Cómo mierda se hacía para agarrar todo el oro a la vez? La puta madre, no me acuerdo de este juego. No, creo que era... No, sí no era. ¡Agárralo! Ok, ya está. Va a ser difícil acostumbrarme otra vez a los controles de esto. Hace tanto que no jugaba al Gothic 1. Más o menos estoy con el mismo esquema de los controles del Gothic 1, porque es opcional acá, tenés la opción de jugarlo con controles nuevos, pero me parecían un poco confusos, así que dije, bueno, ya que más o menos con el Gothic 1 tengo experiencia, voy a jugar con eso. Pero mierda, sigue siendo tan tosco como siempre. Dame todo. Carne de cavador, sí, me lo quedo. Encontré una tablilla de piedra. ¿Qué es? ¿Puedes decirme algo sobre la tablilla? Can you tell me anything about this stone tablet? First, I suspected it might be a magical artifact, but I finally concluded that it is not of any great significance. Ah. I have not been able to decode the meaning of this tablet entirely, but it seems to concern the history of a very old culture. If you want the tablet, it's yours. I have no use for it. Ok, la voy a vender. ¿Y dónde estamos? Where exactly are we? As I already said, near the city of Corinus. I have rebuilt my tower here. But it's only been a few days since we last saw each other in the Valley of Mines. The servants I summoned to build my tower have done a thorough job. You can say that again. ¿Y por qué no puedes saber nada de ti, el Círculo de Fuego? Why is the Circle of Fire not supposed to know about you? I used to be a high member of the Circle. Even then I suspected that demon magic might be the key to the magic barrier. But I could never have convinced the other members of the Circle to follow this path. So I left the Circle in order to study the black arts. That is a crime for which the fire magicians, the ordained of Enos, the ever good and virtuous, will accept no excuse. They are certain that I'm still alive, but they have no idea where to find me, and that's a good thing too. Bueno, nos vemos después. ¿Qué es este coso que tenés? Ay, ahora, ¿cómo hacía para desmarcarla? Bueno, voy a investigar tu torre de cerdas y probablemente te voy a robar unas cuantas cosas. Espero que no te enojes. La llave, agárrala. Agarra la puta llave. Que la agarre, qué carajo, sí, malo. Ay, Dios. Los controles son tan incómodos como los recuerdo. Bien, tengo que ponerme una posición específica hasta que remarca el objeto y ahí sí lo puedo agarrar. Perfecto. No me acordaba de estas cosas. Por algún motivo te estaba evitando Gothic 2. Me puse a jugar todos juegos cortos así, te tenía pendiente. Tengo muchas segundas partes pendientes. Y esta es una de ellas y la verdad que... ya era hora. A ver. Caza y presa. Toda bestia o criatura posee algún trofeo que constituye la riqueza y la fama de los cazadores experimentados. Un cazador con experiencia lo sabe todo acerca de los trofeos de sus presas y también cómo obtenerlo de los cadáveres. Quitardientes, los dientes son las armas de muchas bestias y criaturas. Si sabes cómo extraerlo, los lobos, chasqueadores, bestias de la sombra, tiburones ¿de la qué?
Pero no está completo esto, juego tonto. Ah, sí, está completo, pero no está del todo bien. O sea que no voy a leer un carajo. Si ni siquiera se tomaron la molestia de ver si los bordes estaban legibles o no. Entonces, ¿para qué molestarse? Ay, Dios, tengo que agarrar uno por uno de estos. Qué porquería. No te recordaba tan incómodo, Gothic. Pero todo está volviendo a mí de a poquito. ¿Qué pasa con los FPS, juego de mierda? Ok, vamos. Arriba de todo, esa es la habitación de cerdas. Vamos a sacar. Debe haber cosas de valor ahí, claramente. Ahí. Por ahora. Pronto vas a saberlo todo sobre abrir cerraduras, créeme, macho. ¿Y qué llave agarraste ahí, imbécil? Si yo te voy a agarrar una llave. ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a tirar por la puta ventana. No servís para nada, macho. Olvidaste todas tus habilidades del Gothic 1. ¿Qué mierda te pasó? Uno de esos escombros te cayó en directo en la cabeza. Quédate medio pelotudo, de por vida. Salgamos de acá. Continuemos con la aventura. No puede ser, viejo. No puede ser que de nuevo tenga todo el nivel. Nada. Todo cero de veras. ¿No? Sí, todo cero. Todo novato. Qué porquería, viejo. ¿Qué explicación tienen para sacarme absolutamente todas las habilidades que tenía? No, por acá no era. Hay que bajar. Recién empezamos. No nos pongamos a... Hay que hacerse mala sangre por estupideces. Así era el primer juego también. Empezaba siendo una putita y después te volvés un semidios. Y empiezas a vengarte de todo el mundo. Por ser tan imbéciles. Seguramente va a haber muchos imbéciles en este juego. Ay, Dios. Ok, dale. Probablemente usarlo con teclado y mouse esto sería mucho más fácil, pero siempre insisto en el maldito Expander y el Gamepad. No sé por qué, este juego no está hecho para Gamepad, eso lo tengo muy claro. O sea... Ok. Por acá. Vamos por acá. Hierba de chasqueador, dame la hierba de chasqueador. Después la voy a cocinar. O si me agarra hambre. En la espesura. Un grog. Ginebra. Bien, dame la ginebra. ¿Cómo mierda hacía para abrir el inventario? Ah, con esto. Ok, dame. Ay, ¿qué carajo pasa? Bien. No. Ay, por Dios, ¿cómo hago para sacar el arma? Ah, con este. Ok. Vamos ahí. No quiero matar a la ovejita. Tiene que haber algo más que matar. Salí, estúpida oveja. ¿No ves que no puedo desbloquearte? Ay, por favor. Vos. ¿Qué veo? ¿Un rival? Ven acá. Ven acá. No te atrevas. ¡Oh! Muy bien. Primera sangre. Agarra la rama gruesa, agarra lo que sea. Ay, cómo tardas en darte vuelta. Aunque voy a tener que hacer algunas modificaciones en esto, es muy incómodo. Es increíblemente incómodo, viejo. Siento que estoy usando un lavarropas con patas. Agarra la poción. Él ya no la va a necesitar, quédate tranquilo. Un arco corto. Y unas putas flechas. Me acuerdo que usar el arco en este juego era un poco problemático. Y no me acuerdo cómo se hacía. A ver, sí. Esto tenía que
manualmente poner las flechas ahí o algo. No parece, ok. Prosigue. ¿Cómo mierda hacía para autoguardar acá? Vamos a ver si funciona el F5. Ah, sí funciona. Ok. Si me muero o pasan cosas malas, vamos. ¿Quién va? Vení acá, sorete. Está muy oscuro. Es una mierda. Che, ¿no tenías una antorcha por acá en el inventario? Prendela. Prende la puta antorcha, dale. Ahí está. Sí, tengo que configurar algo que ponga F5 para guardarlo ahí. Oh, mira todo lo que hay ahí. No, anda a cagar, juego. Mejor por el otro lado. No tengo nivel para enfrentarme a ellos. No lo tengo. Claro. Ruidos. ¿Quién fue? Dame la hierba. Uy, Dios, ¿qué es esa mierda? Bueno, a pelear. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a hacer una cosa. Mejor no peleemos con ese maldito bicho. Salgamos corriendo. Sí. Muy buena idea, muy buena idea. Vamos, ahí está la salida. Veo luz. Sácame de acá, macho. Ahí está. Nada. De nada. ¿Qué son estas plantas curativas? Raíces de fuego. No me sirven para nada. Bueno, quizás se las combino con algo en una mesa de alquimia. ¿Acá se pueden usar las mesas de alquimia? No recuerdo. Hace mucho que jugué a este también y la verdad es que jugué muy poquito. Parecía muy difícil y lo abandoné porque era una mariquita antes. Pero ahora estoy acá, tengo el pecho peludo y voy a terminar todo este juego de mierda. Como que hay un puto dios Hino Siberial. Pará, escucho algo feo ahí abajo. Ahora. Hay una fogata ahí. Bichos. Ahí. Están escondidos. Vení, basura. Necesito tu piel. Vení. ¡Ay, no! ¡Ay, hijo de puta, esquiva todo! Ay, por favor. ¿Sabe qué, juego? Quizás no tengo el pecho tan peludo como sospechaba. Creo que ahora entiendo un poco mejor por qué había abandonado antes. Dios mío, esto me parece que empezó peor que el 1. Vos ayúdame. ¿Quién sos? Lester. Ah, vos estabas en el campamento de los fuma hierba. Che, hay bichos. Lester, ¿cómo has llegado aquí? Lester, how did you get here? That was a crazy escape. After the barrier exploded, I wandered around the area for a while in total confusion. Then I spent days fighting my way through these woods until I finally found this valley here. Bien por vos. Diego, Milton, and Gorn are still in the Valley of Mines. At least, I think so. ¿Qué ha pasado? What happened? After the Sleeper was defeated, the entire Brotherhood lost their minds. Without their master, they were all just empty husks. And you? What about you? It was the same for me. I had nightmares and even hallucinations. But once my head was more or less clear again, I ran for it.
Once, I thought I saw a huge black shadow pounce on a group of fugitives. Dragones. Burn them all up in a giant cloud of fire. At that moment, I really thought a dragon had come to kill me. Did you see anything Te lo else? confirmo. No. I took to my heels and ran. Me dirijo a Corinis. ¿Qué sabes acerca de la ciudad? I'm on my way to Corinus. What do you know about the town? Corinus? Well, it's a seaport. Nothing special. Why do you ask? I must go and see the paladins who are said to be in town. Really? They won't even let you into the town. And certainly not to where the paladins are. ¿Alguna sugerencia para entrar en la ciudad? Do you have any suggestions how I could get into town? I certainly do. I worked for an old alchemist named Constantino some time ago. He has great influence in the city, and he's instructed the guards at the gate to let anyone through who can sell him rare herbs. So it's quite easy, really. You collect a large bunch of the plants that grow here all over the place, and then you pretend you're working for Constantino, and in you go. But don't collect a mix of this and that. The guards aren't all that bright, and they know nothing about alchemy. The bundle needs to look good to them if you want to get through. I think that 10 specimens of the same kind of plant should do the trick. Thanks for the hint. Ya tengo 500 raíces de fuego. ¿Y cuánto tiempo llevas escondiéndote en el valle? How long have you been hiding out in this valley? I don't know exactly. A week, maybe? But there's one more thing. ¿Qué? When I came here in the evening, I took a look up on the mountain, and there were only a few trees there. And when I looked the next morning, that tower was there. I could have sworn it wasn't there before. Se ve que no conoces Since esas cerdas. then, I haven't left the valley. Le gusta You hacer mean torres. Zardas's tower. I knew he was powerful, but creating a tower just like that. Zardus the necromancer? He lives in that tower? I don't know if I like that. Don't worry. He's the one who rescued me from the Sleeper's Temple. He's on our side. Ponele. ¿Y qué sabes de la zona? What do you know about the area? If you keep going down that way, you'll come to a farm. The city starts a little way beyond that, but be careful. There's not just wolves and rats hanging around here. There's goblins and bandits too. Tienes que hablarle a cerdas de la sombra. You need to tell Zardas about the shadow. It could be important. You don't think it was my imagination? You mean there really was a... Dragon, yes. You're getting into the thick of it again, am I right? I shouldn't say in the thick of it. Not yet. Well, good. If it's so important, then I'll go see him. But not now. For the moment, I'm going to rest. I'm still exhausted after the escape from the penal colony. I think you've got big plans. I'll see you later at Zardas's. ¿Me puedes ayudar a matar a todas estas porquerías de lobos que están por todas partes? Porque tengo nivel novato en todo, Lester. O sea, soy un inútil otra vez. Volví a nacer. ¿Eh? Sí, matalo, matalo. Hijo de puta, después lo saqué yo. Bien. One less monster around. Bien hecho. ¿La agarraste? Sí, agarró. Está bien. Ahí hay más. Carajo. Este es un buen entrenamiento para los que quieren juegos. Quieren juegos que los hagan sufrir. Con este la van a pasar bien. Carajo, macho. A ver, no se me guardar. Voy a tratar de matar a ese, a ver qué onda. Vení. ¡Ay! ¿Sabes qué, Lester? Mejor me quedo acá charlando con vos de los viejos tiempos o cosas así. Voy a tratar de hacerme algo de comer. A ver. ¿Cómo mierda se usaba? Ah, es que no tengo... ¡No! Uff. Ok, nos vamos. Tengo que ir por esa cuevita de mierda otra vez, ¿no? Seguramente hay un millón de cosas acá, pero es que... soy tan... débil. Horrorosamente débil, que no puedo enfrentarme ni a un estúpido lobo joven. O sea, es triste esto. Es muy triste. Tengo que conseguir mejor armadura, mejor espada, mejor lo que sea. De hecho, creo que debería concentrarme en ser arquero y
Y tener a los enemigos lo más lejos posible de mí, porque si no esto va a ser feo. Ok, salgamos de acá. Me dijo que había una granja. Vamos a la granja. Ay, pero no. Ignora esos. Y a la banda de goblins que están ahí también. Seguramente tienen cosas valiosas igual. Voy a volver acá, malditos. Voy a volver cuando esté mejor preparado para el desafío. Por ahora no lo estoy. ¿Cómo mierda saltaba? Ay. ¿Cómo se salta? Ah, con este. Cambiaron de botón de salto también. Me está jodiendo. ¿Por qué? Loco, ¿qué FPS? ¿Qué pasa con los FPS? Juego viejo de mierda. ¡Uy, no! ¡No! ¡No! ¡Pasito para atrás! ¡Pasito para atrás! No puede ser, viejo. Es un enemigo insignificante. No puedo pasarla tan mal con esta mierda. Un puto lobo joven, viejo. ¿Cómo me puede dar tantos problemas? Está bien, mi personaje es un inútil. Un completo inútil, pero... Vamos. Ay, inventario, ¿cómo se ve esta mierda? No sé, posición de curiosidad. Uy, no, me parece que fue un desperdicio. Me tuve que haber comido un par de bangos y el carajo. Ok, guardalo. Escucho voces ahí. Capaz son bandidos. Vamos. Hola. Espero que seas amistoso. No estoy preparado para pelear con enemigos humanoides. No lo estoy. O sea que si no te enojas, te voy a sacar todo lo que tengas. Rama gruesa. Ah, mataste unos cuantos de estos. Muy bien. Hey, Uy, you. no quería hablar con vos. ¿Tienes problemas? Trouble? Damn. I don't know where they're all hiding. You kill one, and shortly afterwards they're all back again. Wait a moment. I know you. You're the fellow who was constantly baking arrows for me. Ah, eras el entrenador de arcos, sí, me acuerdo. Te llamas Cavalor, ¿no? Your name is Cavalorn, right? Ah, I see you haven't forgotten me after all we went through in the cursed... Sí, me acuerdo. Where are you heading? A donde sea que no haya enemigos. No tengo un objetivo concreto. I don't have a specific goal. You don't want to tell me, huh? All right. ¿Qué estás haciendo aquí? What are you doing here? I'm sitting tight. If it hadn't been for these damn bandits, I wouldn't be here. ¿Y qué pasó con los bandidos? What was that about bandits? Have you slept through the last few weeks? Más o menos. I'm talking about all the riffraff from the penal colony that are making themselves at home here in the area, plundering and murdering for all they're worth. I guess I'm lucky. They didn't kill me. I let down my guard for one moment, and they clubbed me from behind. No idea how I'll get all my stuff back now. ¿Qué te robaron? Los bandidos te robaron. You were robbed by the bandits? Yes. They beat me down and tossed me to the goblins for lunch. It was damned important stuff. A letter and all my money. I absolutely have to get it back. But without someone to watch my back, I'm not going back there. That cowardly rabble. Ir conmigo es lo mismo que ir con nadie, te lo aseguro. Llevas una armadura muy interesante. Interesting armor you're wearing. Don't you belong to the Shadows anymore? Shadows? They haven't existed since the fall of the barrier. The moment we could finally leave the Valley of Mines, there was no reason for me to stick with them. Now I work for the Water Mages. I belong to the Ring of Water. Bien por vos. ¿Y qué hacen ahora los magos de agua? What are the Water Mages doing now? They're up to something big. It has to do with an unknown region of the island. An unknown region? Where is it supposed to be? I can't tell you more. Talk to Vatras in Corinnes. Si llego. Háblame sobre el segundo anillo de agua. Tell me more about the Ring Ah, no, of Water. anillo de agua. I'm not really allowed Clase to talk 2. about it. All I can do is send you to Vatras. He is the representative of the Water Mages in Corinnes. The best thing would be to talk to him. Tell him you've come from me. Maybe he'll take you on as one of us. We urgently need more good people.
¿No erais tú y tu gente enemigos de los magos de agua? Weren't you and your people enemies of the water mages back then? Those crazy old days are over. There isn't any more new camp or old camp. Now that the penal colony no longer exists, everyone is on his own. Most of us former prisoners are still being hunted. The water mages were able to get my sentence commuted, and now I can move about freely. ¿Te puedo ayudar con los bandidos? Can I help you with the bandits? Maybe. But as scrawny as you look, you surely haven't held a proper sword in your hands in weeks. A simple vista te diste I don't cuenta. have any choice but to take your offer. My time is running out. Bueno, pero So, antes... pay attention. Down this path here, you'll find one of those filthy holes in the ground that bandits like to hide in. The fellows there are the same ones who stole my stuff. Let me know when you're ready, and we'll nab the rabble. Sí, todavía no estoy listo. Necesito equipamiento mejor. I need better equipment. Those swine haven't left me much. I can give you a wolf knife. Will that do for now? Sí. You call that a knife? But what about healing? I still have 2 healing potions here. Interested? Gratis. Sure, give them here. Espera. Déjame cambiar las armas y todo eso. ¿Vos me entendés? A ver, esta saca 5. Pero bastante buena. Y la puedo usar. No tiene requerimientos altos de fuerza. Ay, por Dios, deja de marcarlo. Soquete. Tengo que vender toda esta mierda. Urgentemente. Pero que haya comerciantes allá en la ciudad de Colinis. No sé por qué lo pusieron en Black Magus. Hay algunos errores en la traducción. Bien. Cañones, mirá. Qué sé yo, caballo. Me parece que no voy a ser de mucha ayuda para vos. O sea, soy completamente inútil. Va a pasar un buen rato hasta que sea de utilidad para el combate. O sea, yo diría 4 o 5 capítulos de esto y quizás ahí voy a poder empezar a defenderme un poquito. Ya no quedar tan en ridículo. A ver. Ahí veo a alguien montando guardia. Bueno, vamos a guardarlo y vamos a ir. ¿Estás preparado para machacar cabezas, cabalón? Hey, Vamos a por esos tipos. let's mix it up with those guys. Sure thing. Just keep my back clear, okay? Ok. Now they're in for a nasty surprise. Vamos. Uy. Ah, bueno. ¿Estás seguro que necesitaba mi ayuda? Para que le voy a... Para, no te adelantes. Ay. Un momentito. Espérame ahí, carajo, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te fuiste? Uy, Dios. Este tipo está loco. Espera un momentito. ¿Cuál soy? ¿Cuál soy? Brago. ¡Ay, no! ¡Sácame de encima! ¡Cabalón! ¡Cabalón! You deserve that. Menos mal. Vamos a saquearlos. So, that's done. Ha! They shouldn't have messed with me. Para- Then I can finally fulfill my mission. I've lost too much time already. Buena suerte. What sort of mission? Ah, yeah. First I have to get into the city, and then later... I don't know how I'm going to get all that done in time. What about me? Why not? You could take the letter into the city. Dame. Then I'll have a bit more time to take care of my equipment. One of the bandits must have the letter in his pocket. Take it to Vatras, the water mage in the city. You'll find him in the temple of Adenos. He preaches there all day. Tell him that I wasn't able to get it done. And if he asks where I am, just tell him I'm already on my way to the meeting point. Okay? Okay. Oh yeah, one more thing. First buy some decent clothes from the farmers. Otherwise, you may be taken for a bandit. Here's a couple of coins. Muchas gracias. Fin. Dame la daga.
Mira, va caminando ahí. Muy canchero. Vení, bravo. Hasta que te parió, casi me matas, idiota. Uno agarras todo de una, es molesto. Tener que hacerlo manualmente. Tiene que haber una opción más cómoda, después me voy a fijar. Dios. Ay, Dios, qué porquería. O sea que... ¡Uy, me quedé trabado! ¡Uy, me quedé trabado! ¡Ay, ay! Hierba de chasqueador, dame. Dame. Habrá más enemigos allá abajo. Esperemos que no. Ok. Ahora voy a investigar un poco este lugar. ¿No puedes usar el caldero para prepararte algo para morfar? ¿No tenés hambre, macho? Ese maldito de cerdas no te dio nada de comer. Uy, mierda. Ok. Ahí se va, pero eso va al mismo lugar. El punto de encuentro que es ahí, en medio de la nada, al lado de la torre de cerdas. ¿Dónde carajo tengo que ir a guardar? Tenemos dos caminos. Uno por allá, que hay lobos, y otro por acá. Tengo que agarrar este. Seguir caminito y no te metas en el pasto. Todo derecho. ¿Dónde mierda está esa granja? Me dieron indicaciones erróneas. Sigamos derecho. ¿Qué es eso ahí a lo lejos? ¿Distancia de dibujado? Me da confusa la distancia de dibujado en este juego de mierda. A ver. ¿Dónde está la granja del orto? No la veo. ¿Dónde mierda estoy? Ok, llegamos al mar aparentemente. Parece bastante grande el mapa, bastante más amplio que el del primero. Ok, vamos por acá entonces. Hay una cueva ahí, me parece. ¿Exploramos la cueva o qué? Me quiero meter en esa puta cueva, yo creo que no. Yo creo que no quiero. Ya fue. Hola, ¿hay alguien en casa? No, uy, no. Acá no hay nada. Mejor. Entonces vamos por el otro camino, supongo. Acá no hay ninguna puta granja. ¿Qué mierda me están diciendo? ¿Qué es esto? Sauco anciano. Dámelo. Parece valioso. Ay, Dios. No tengo ni puta idea de dónde ir. ¿Tenemos un mapa o algo así? A ver. Ay, no, ay, no. Pará. Cómete algunas cosas antes. Eso, un queso, para envalentonarnos. Y a darle. Y a darle. ¡Ay, mierda! ¡No puede ser que no le pueda dar! ¡Deja de esquivar! ¡Pegale! Ay, por favor. Cada lucha estoy al borde de la muerte siempre. ¿Cómo es posible? Eso está. A ver.
Raíces de fuego, dame. Hay algo, hay un altar o algo, qué sé yo. Vamos a verlo. Mira toda la mierda que hay ahí. Déjame de romperlas. ¿Pero qué son esas? Las moscas esas de mierda, ¿no? Pues agarra todo, total. Vos no lo vas a necesitar, Belial. Yo sí lo necesito. Estoy vivo. No soy una puta estatua. ¿Quién sos vos? Inos. Chupala, Inos. Mira, me como tu sopa de pescado delante tuyo. Y me tomo. Puedo tomar más rápido. Tenemos prisa. Tenemos prisa, ¿sabes? Dale, otra más. ¿Cómo puede tardar tanto en abrir la puta botella? Listo, ya está, cerra. No, vamos a guardarlo. Ni siquiera te molestes en pelear con las moscas. Ni te molestes. Ahí veo un corralito ahí. Debe ser la granja que me dijeron. Alto ahí. No me mates, no me dispares. Soy amigo. Mallet. Hey, stranger. I saw how you came out of the mountains. You can be glad you didn't come by here 3 weeks ago. ¿Por qué? We would have taken you for an escaped convict. And we made short work of those. You look completely done in. What do you want here? Los bandidos me atacaron en las montañas. I was attacked by Uy, el sol, mierda. Those filthy rabble. They were probably the same bastards who took one of our sheep last night. You had terrific luck. Most people don't get away alive. Ok, esos bandidos ya no te incordiarán. Those bandits won't trouble you anymore. Deja de mostrarme el sol. Dead? They picked a fight Que with te the parió, wrong juego. guy. Thank Innos. Here, it isn't much, but I want you to have it. I'll tell the others about this. Me voy a la ciudad. I'm on my way to town. The way you look, you'll have to bribe the guards to get in. And you have to know what they want to hear. And that would be... Well, for example, that you're from Lobart's farm and want to go to the smith in the city. But that won't do you any good. You don't look like a farmer. I see. Y necesito mejor equipo. I need better equipment. I can imagine. But I tell you right now, we don't have any... Y si te mato me quedo con lo tuyo. If you can pay for what you want, Lobart will sell you something. Otherwise, go to him and ask him if he has work for you. ¿Dónde está Lobart? Where can I find Lobart? Well, on the farm, of course. The farm belongs to him. And don't try messing with him. He's thrashed a lot of tramps and thrown them off his farm. Este vago salvó el mundo hace no mucho tiempo, ¿sabes? There's another of those scummy... ¿Qué carajos es? Sí, mátalo. Yo te miro. Vos podés, vale, vos podés, bien, viste. Yo de cheerleader. Lo mejor que puedo hacer en este punto. No sirvo para nada. Ok. Uy, me quedé trabado en la intriga. Vos sos Lobart, hablemos de negocios. Why are you hanging around on my land? Whose side are you on? The rebelling farmers or the king? Larga vida al rey George. I'm for the king. For the king? That's what the city guard said when they took half my sheep. Oops. But where are those bastards when we have to keep the bandits off our backs? Where will they be when the orcs invade us? I'll tell you, in the city, behind thick walls. So, leave me alone with the king. Ok. ¿Y qué pasa acá? What's going on here anyway? Don't you know what's going on? Boy, where are you from? We're on the edge of a civil war. Up till now, all the farmers looked at the tribute to the city as fair taxation. Since the paladins have come to Corinus, the city guards visit us more and more often. And little by little, they're taking everything. If it goes on like this, soon we won't have anything left for ourselves. Some farmers are starting to rebel. Onar was the first of them.
Cuéntame algo más acerca de ese tal Onar. Tell me more about this Onar. Onar is the biggest farmer here in the area. He is broken with the city. They say he's hired mercenaries to keep the city guard off his back. Can't blame him. In any case, no royal soldier dares to set foot on his farm anymore. Bien. ¿Y quiénes son los mercenarios que contrató? Who are those mercenaries that Onar hired? I don't know much about the guys. Supposedly, a lot of them are former prisoners from the mining colony. Everybody knows what you can expect from them. ¿Y vos en qué bando estás, Orete? What about you? Whose side are you on? Peasants or king? I'm too close to the city to really have a choice. But I'm glad about that. I wouldn't know how to decide. The king is bleeding us dry, and Onar sets his mercenaries on anyone who won't join him. That's why most of the other farmers are still undecided, but sooner or later they'll have to choose one side or the other. Busco trabajo. I'm looking for work. I can't use another farmhand, but I could offer some work to a Me day estás laborer. jodiendo. Well, what I mean is, you can lend a hand in the field, and there are certainly a few other things to do around here. I could pay you with gold, or give you a few decent things to wear. The things are worth a fair bit. I can't give them to you for nothing, but I can sell them to you cheap if you work for me. By the looks of you, I should say, take the clothes. Sí, voy a hacer eso. Anyway, the small turnip field next to the barn needs to be harvested. De acuerdo. All right. Then hurry it up a bit before I change my mind. Y bueno, vamos a hacer eso. ¿Dónde mierda están los nabos? Estos son nabos, acá está. Uno, un nabo, dos nabos, tres nabos. Prende la antorcha, no sé. La antorcha, vamos. Dios. ¿Te gastaste todas las antorchas? Ah, no. Imbécil. Otro nabo. Ay, Lord. Algún día vas a ser tan grande como Onar y vas a poder contratarte mercenarios pagados. Así el rey George no te tiene con el culo entre las manos. Realmente no te va nada mal, mirá lo que se te va linda. Linda lo va. Toma, ya tengo todos tus putos nabos. Acá tenés. Here are your turnips. But that's not even 20 of them. ¿Eh? Did you eat the rest? I hope not, buddy. ¿Cómo que Otherwise, 20? you'll forget your pay. Get out there and get more. Go back to work, or I'll make you. Ay, Dios mío. ¿Por qué todos son tan hijos de puta en este juego? A ver. 20 nabos quiere este. Capaz tiene acá. No veo ningún nabo. Pero veo lobos. Ay, Dios. Que no hay ningún lugar seguro en este maldito lugar. Che, no veo más. ¿Dónde carajo? Este tipo. Vamos a chequear la parte de atrás. 20 nabos para el idiota. ¿Y eso qué es? Stone Edge. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a matar a las ovejas. Nah, pobres ovejas. A ver. Dame. Y después de hacer todos estos trabajitos de mierda me vas a dar, digamos, un lugar para dormir y eso. Acá están los otros nabos. Una cama para mí. En vez de dedicarme a ser aventurero matadragones, podría dedicarme a ser jornalero de nabos. La paga no es buena, pero bueno, me dan ropa nueva, che.
Qué aventura tan épica. ¿Estos son nabos? No, no son nabos, lechuga. Vamos. Farm Simulator. Ya está, ahora sí, ya agarré todos tus putos nabos, la concha de tu madre, sorete. Pará, no, creo que no agarraste todos. No, sí, los agarraste todos, dale. Se hace de noche, Robert, necesito una cama. ¿Qué querés, duerma afuera? Acá tenés, sorete. Here are your turnips. Hey, you're not all that worthless after all. Take them to my wife in the house. Tell her to cook them. ¿Por qué no lo haces vos? What about my pay? I can give you 5 gold pieces. Or sell you the clothes cheaper. Well, what's it to be? Rebájame la ropa. Make me a better price for the togs. Good. I'll give them to you for 10 gold pieces less. Excelente. Bueno, voy a darle las cosas a tu mujer. Le voy a dar cosas a tu mujer, ¿entendés? Muchas cosas. Saca. Mujer. Toma. Los putos nabos. Hey, you! Te traigo unos cuantos nabos. I've got a few turnips here for you. Great. That should be enough to fatten those guys up. Since you're here anyway, I saw a traveling trader pass by here a few minutes ago. I think he stopped on his way to town. Go to him and see whether he's got a decent frying pan for me. Dame el oro e iré a ver al mercader. ¿Qué te piensas? Lo voy a comprar yo. Gold, and I'll go see the merchant for you. Are you saying I can trust you? Just don't spend the money on booze, do you hear? Cállate, rubia. Dame algo de comer. Can you give me something to eat? You can come back for more tomorrow. ¿Qué me diste? No llega la notificación. A ver. ¿Dónde está el pelotudo ese vende? El que vende sartenes, ¿dónde está? ¿Lo viste vos, Lobar? Yo no lo veo. De hecho, me da miedo salir de ahí. No, vale. Hay alguien sentadito. Ahí voy. Espero que tenga sartenes. Hablemos. Cantar. Who do we have here? You're on your way to the city. Am I not right? Maybe. You look like a fugitive. All fugitives are headed for the city. You could even be a former convict for the mining colony. I don't care where you come from, but I believe I have an interesting offer for you. ¿Y qué puedes ofrecer? What do you have to offer? The way you look, the guards will never let you into the city. I can help you get into the city. I have here a small piece of paper with the royal seal and the governor's signature. A pass. With this scrap of paper in your pocket, you can run about as raggedly as you please, and the guards will leave you alone. Interested? ¿Y cómo entrarás tú en la ciudad? How will you get into town? The guards know me. I will simply tell them that I have lost my pass. Debe haber algún truco. There must be a catch to this. No, no catch. You will merely owe me a favor. ¿Qué crees por el pase? What do you want for your pass? I knew you were the right man. Listen, you will get the pass from me, now. Just like that? Just so. But, if I meet you in the city, you owe me a favor. Do we have a deal? Este tipo es una comadreja. No, quédatelo, métetelo en el culo. No, keep your paper. I seem to have misjudged you, huh? Well, do you want something else? Can I interest you in my wares? A ver. Show me your wares. Take your pick. Este no vende. Ah, sí, vende sartenes ahí. Dame. Listo. Me voy. I've got to go. Suit yourself. Este me quiere dar algo raro ahí. Negocios raros. Apenas empezamos con nuestro viaje. No quiero meterme en problemas por culpa del pelado ese. Está buena tu mujer, lo verdad. Ten cuidado.
Hilda, hablemos. Hey, you! Aquí tenés la sartén. Here's your frying pan. Fine. Let's see then whether it's any good. Chao. Uy, ya que te parió. Dale, Robert. Dame la ropa. Toma. ¿Querés algo más? Have you got anything else for me to do? I don't. You can ask my wife or the boys in the fields. Maybe they need some help. Ay. ¿Quién está en los campos? A ver. Ahí veo un par. Todos estos putos trabajos mundanos. Debería estar matando dragones, pero no. Since the barrier around the penal colony disappeared, we've had constant trouble with the bandits. Ah, no, vos tenés nombre genérico. Vos también. Vos no, vos te llamás Vino y con Black Mashus. A ver. And how goes the work? Same as always. Lot to do, not enough money, and with a bit of bad luck, the orcs will come tomorrow and burn down our farm. The king's paladins have occupied the whole city, but I can hardly believe they'll move their butts out here when the orcs attack us. ¿Te puedo echar una mano? Can I help you? I'm looking for work. Do you know anything about working in the fields? What is there to know? In that case, I think we're fine here. Thank you. If you want to work for Lobart as a day laborer, I can only warn you, he pays people like you really miserable. He offered to sell me some clean clothes cheap if I helped out on the farm. Well, I don't have anything for you to do, but you can bring me and the boys something to drink. Fetch me a bottle of wine, and I'll tell Lobart you were a real help to us. Idiota. Toma el vino. Here's your wine. I'd better not ask where you got her from, huh? De un cadáver. Who cares? Thanks anyway. Lobart will only hear the best about you. ¿Alguna noticia interesante? Is there any interesting news? I could have sworn I saw an orc over there on the edge of the woods 2 days ago. Since then, I've kept at least one eye open at night. Me voy a la ciudad. I'm headed for town. And? Is there anything interesting you can tell me about the city? Nope. But Maleth goes to the city from time to time. Maybe he knows something. I mean, something that would interest you. Ok. Vamos a hablar con Mallet. Siempre, todos estos juegos de Piranha Bytes siempre empiezan muy duros. Tu personaje es un completo inútil y tenés que ganarte el derecho de piso de una manera muy metódica. Eso es lo que me gusta de estos juegos. Hey. Hablemos, Mallet. ¿Qué pasa? ¿No me querés de nada? Vale, anda, concha tu madre. A ver, Robert. Ah, no, tengo que hablar con tu mujer otra vez. Bueno, vamos a hablar con tu mujer otra vez. No sospecha nada. ¿Tenés alguno más trabajando acá? Ese se llama Vino. Hey, you. No tenés nada para mí, vos, pelotuda. A ver, Robert. Tengo que conseguir la habilidad de sigilo, era muy útil. Se puedo robar todos los putos cofres que quiera. ¿Algo más? Have you got anything else for me to do? I don't. Ah, claro, ya me dijiste eso, qué boludo. Bueno, supongo que lo dejaré acá, pero me voy a ir a dormir ahí. A ver si tenés cama para tus esclavos, Lobar. Me voy a dormir acá, la puta que te parió, Lobar.